Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Fernanda Ortiz y bienvenidos a la sección de Followers Reviews de la revista Followers Fiction. Bueno, Followers Reviews está dedicada a la reseña crítica de libros de ficción cristiana, así que si te interesa, continúa viendo. Para hoy hablaremos sobre este libro, tal vez lo conocen muchos, se llama Amor Redentón de Francine Rivers. Fue publicado en 1997 originalmente en inglés y pues nada, empecemos. En términos generales, la novela de Francine Rivers es una historia de amor. Está basada en el libro de Oseas, un libro bíblico, donde el protagonista, que es Oseas, es mandado por Dios a casarse con una prostituta y mantenerla a su lado por más veces de que ella quiera huir de su lado, que lo hacen numerosas veces. De la misma manera que pasa en el libro de Oseas, pasa en la novela de Francine Rivers. La protagonista, que se llama Sara, una muchacha que ha sido vendida a la prostitución desde los 8 años a un proxeneta violador asqueroso, huye muchas veces del lado de Oseas cuando se casan porque simplemente ella cree que es lo mejor para ella y también después cree que es lo mejor para él y para todos los que la rodean. Entonces realmente pues el libro trata sobre esto, sobre esa problemática y sobre cómo ella logra convencerse de que no es lo mejor para ella y termina volviendo con él. Desde esta perspectiva podríamos entender la novela a partir de dos líneas narrativas. La primera línea narrativa sería para mí una historia de restauración. Restauración en el sentido de que a medida que va pasando la historia y a medida de que ella se encuentra con nuevos personajes, a medida que ella pasa más tiempo con Miguel y a medida de que ella encuentra o conoce por primera vez el Dios del que Miguel le habla, ella vuelve a ese estado natural que demostraba en las primeras páginas. Ver el libro desde esta perspectiva narrativa es muy interesante, en especial porque hay un juego de nombres, de cambio de nombres que en el transcurso del libro aparecen y que con esta perspectiva cobra mucho sentido. Al principio del libro, Sara se llama Sara. Después, cuando llega a las manos del primer proxeneta, le cambian el nombre y se termina llamando Ángela. Después de eso, cuando llega a las manos de Miguel, Miguel la llama por diferentes nombres porque al principio ella no le quiere decir su nombre, entonces él la llama Amanda, la llama Tirsa, según el estado de ánimo de Miguel y como ve a Ángela. Y después, al final del libro, Sara vuelve a llamarse Sara porque escucha una voz llamándola Sara. Sin embargo, su nombre no solamente adquiere el significado que tenía anteriormente de Sara, la niña inocente, sino también adquiere un nuevo significado, y es que es Sara la que tiene una promesa, lo cual va a ser crucial al final del libro porque ella se va a enfrentar a un tipo de cuestión que hasta a ella se le sale en las manos y necesita algo como sobrenatural que la sostenga. La segunda línea narrativa, muy allegada a la primera, es ver la historia de Rivers como una historia de aprendizaje. Aprendizaje en el sentido de que en el transcurso del libro la protagonista empieza a entender unos conceptos que ella creía que tenía claros en un principio de forma diferente. Esto por la relación que empieza a entablar con Miguel Oseas, la relación que entabla con los otros personajes como los Almat y la relación que también empieza a tener con Dios. Sin embargo, de los conceptos más importantes que aprenderá Ángel en el transcurso de la obra será el concepto de la libertad. Al inicio del texto ella quiere ser libre y es lo que expresa pues con su voz. Sin embargo, a medida de que pasa el tiempo, ella entiende que ser libre no es lo que ella creía como poder adquirir su plata, lo cual los proxenetas no la dejaban, y gastarse en lo que ella quisiera, sino en realidad la libertad empieza a cobrar un sentido mucho más interior y ella empieza a comprender que ser libre es ser libre de su pasado, ser libre de sus miedos, ser libre de su culpa, ser libre de su pecado.
Y bueno, estas dos serían como las líneas narrativas del texto por las que yo podría haber desglosado la novela de Francis Rivers. Pero ya pasando a materia mucho más crítica, empecemos a hablar por una de las cuestiones más importantes cuando se habla de ficción cristiana, y es la relación entre forma y fondo. Se los explico un poco, espero estén súper pendientes porque este tema va a ser, mejor dicho, crucial para todas las reseñas que hagamos de ahora en adelante, así que focus. Cuando me refiero a fondo me estoy refiriendo al tema que está por detrás del libro, como la intención del autor, el tema que está detrás de toda la narrativa. En el caso del libro de Francis Rivers sería el cristianismo. Y cuando me refiero a forma es la manera en que se toca este fondo dentro del texto. En otras palabras, la narrativa. Según el capítulo de un libro llamado El arte del relato, el capítulo se llama Conversación, indica que para tener un buen estilo escritural deben estar como en equilibrio estos dos conceptos, fondo y forma. Además de esto, complementando lo anterior, para Lewis, uno de los mejores escritores de ficción cristiana de todos los tiempos, en mi opinión, un escritor cristiano debe retarse, matarse la cabeza e imaginar cómo plantear la visión cristiana sin que el lector no cristiano sospeche. Y esto, claramente en Francine Rivers, no sucede. Al principio esto no es tan notorio, pero a medida que el texto va cogiendo forma y que los personajes van apareciendo, el libro empieza a coger muchísimos elementos y muchísimas visiones cristianas que hacen que un lector no cristiano pueda llegar a chocar con el libro. Ojo, no estoy intentando decir que entonces porque el libro le pueda llegar a chocar a una persona que no es creyente, no le pueda llegar a interesar el libro. Claro que sí, el gusto no depende de esto realmente, sino de qué tan abierta tiene la mente una persona. Además, meternos en este tipo de discusiones sería meternos en terreno mucho más profundo, que capaz en algún otro video lo llegue a tocar, y sería el tema de hasta qué punto puede llegar este tipo de cosas a molestar a un lector no cristiano si al final estamos dentro del género de ficción. Y pues todo el tema de Dios para un no creyente es ficción, así que ¿qué tanto esto choca? En conclusión, la cuestión de forma y fondo en el libro de Rivers puede solucionarse desde que se tenga en cuenta de que el público objetivo del libro es un público cristiano. De allí y solo desde allí podría verse ese equilibrio que tanto insistía el texto del arte del relato. Y ahí sí, la forma en la que Rivers escribe cobraría sentido y esa emoción cristiana que tanto suscita el libro sería valiosísima. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se animen o no se animen a leer el libro en dado caso. Y si por algún motivo no tienen todavía claro si leer o no leer el libro, pues los invito a ver la segunda parte de esta reseña crítica. Lo bueno y lo no tan bueno en el texto de Amor Redentor. Además, para quienes no se hayan suscrito y se quieran suscribir, les dejaré el link aquí abajito. Y bueno, ya sin decir más, me despido. Hasta una próxima lectura.